Reciban un cordial saludo de los doctores Mauro Ocaña, Rebeca Mejía, Carolina Larrea, Estefanía Cruz, Leonardo Santana y Mariana Emperotti, del artículo con el tema Investigar la importancia de la ubicación del estudiante y el tiempo pasado en línea en el rendimiento académico y la regulación. El aprendizaje combinado se considera como una estrategia educativa que apoya a los estudiantes en términos de flexibilidad y accesibilidad. Algunos estudios indican que refiere a la combinación de modalidad presencial el 70% y en línea el 30%. Se han mejorado las plataformas educativas para el aprendizaje en línea basadas en la enseñanza, con metodologías que incluyen reuniones dirigidas por los instructores y seminarios. Esto hizo tan efectivo en términos de aprendizaje como los cursos presenciales. Es por ello que el compromiso se lo define como el tiempo y esfuerzo en que los estudiantes dedican a las actividades vinculadas empíricamente a los resultados deseados de la universidad. Por ello, los estudiantes se involucran conductualmente cuando exhiben asistencia o participación, emocionalmente cuando muestran interés y cognitivamente cuando buscan oportunidades de desafío. En cuanto al comportamiento autorregulado, existen bases para medir este comportamiento, donde interviene la gestión del tiempo, la estructura ambiental, y estas se conocen comúnmente como estructuración y activación. Los estudios del aprendizaje analítico. No todos los estudiantes se involucran o muestran patrones autorregulados de manera similar. Ni siquiera el mismo estudiante actúa de manera igual durante el periodo de tiempo determinado. Un estudio realizado de Kissel-Leck en la plataforma Coursera encontraron 4 patrones de compromiso completado, donde la mayoría eran evaluaciones, donde se hicieron evaluaciones de forma intermitente, donde se hizo evaluaciones solo al principio y luego se redujo al compromiso, y finalmente se hizo 1 o 2 evaluaciones. En cuanto a Ferguson o Clown, replicaron este estudio en la plataforma FutureLearn y descubrió cómo los patrones de participación cambiaban con el tiempo. Al clasificar a los estudiantes de acuerdo a su comportamiento, el SRL se encontró en frecuencia al acceso del LMS. Fue importante para el éxito de los estudiantes. A pesar de ciertos hallazgos, todavía existe la percepción de diferentes plataformas que tienen diferentes diseños, incluso arrojan resultados diferentes. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el diseño es clave, en el contexto educativo también se describen los estudios que se utilizan en Moodle. Algunos estudios donde detectaron que variables del LMS son quienes ayudan a analizar, a describir el comportamiento de los estudiantes. Recientemente se descubrió que el día de la semana y la frecuencia de acceso fueron clave para determinar comportamientos en el SRL fueron claros al mejorar el éxito del estudiante en el aula invertida. Se clasificaron la regularidad de los estudiantes de acceso en no regular, moderadamente regular y muy regular. Con respecto al tiempo dedicado a las actividades y la ubicación de acceso, el LMS capturó los eventos en sus registros. Por lo tanto, el análisis de datos se obtuvo como objetivo a dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación. La primera, ¿cómo pasan los estudiantes su tiempo en tareas relacionadas con la evaluación del curso en línea y en qué frecuencia lo hacen? ¿Cómo difieren las calificaciones promedio de los estudiantes en relación a sus visitas dentro y fuera de clase? ¿En qué medida cambian las calificaciones promedio de los estudiantes con respecto al número total de visitas?
En el contexto del estudio de los participantes, este estudio utiliza un diseño observacional no experimental. Como las variables van a ser observadas de un sistema de gestión de aprendizaje LMS, no fueron manipulados por los buscadores. Para estimar la relación entre las variables observadas, se realizaron pruebas de análisis de regresión. La población fue de 103 estudiantes universitarios ecuatorianos de diferentes universidades y carreras, que estudiaron el curso de inglés como lengua extranjera. Los estudiantes se dividieron en dos grupos según el nivel de dominio de idioma. El A1, A2 participantes fue un total de 74 y el B1, B2 el intermedio alto, que es un número de 36 estudiantes. En cuanto a los instrumentos, las actividades de aprendizaje se diseñaron como un curso abierto, es decir, ninguna de sus evaluaciones y calificaciones estaban vinculadas al sistema de calificación formal, ni los estudiantes recibieron ningún crédito al hacerlo. Las actividades surgieron como parte complementaria para reforzar su plan de estudio estándar. Aunque todas las tareas se basaron en planes de estudio institucionales, no eran obligatorias. En el caso específico de los ítems de evaluación, se presentaron varios estilos múltiples, como múltiples de elección, arrastrar, soltar, verdadero o falso, de forma aleatoria y seleccionar palabras faltantes y de relleno de espacios. Aquellos estudiantes alcanzaron el 70% de finalización, un número total de actividades que recibió certificado de participación. En cuanto a la recolección de información, en el momento 1, el nivel 1, se trató de responder la primera pregunta anteriormente expuesta. Una vez completado el curso, los registros del sistema se extrajeron como un archivo CSV. Los archivos contienen cada acción registrada a lo largo de las sesiones, junto con las cadenas de información, por ejemplo, la marca de tiempo. El total de tiempo en visitas por intervalo de tiempos por día fue de la siguiente manera. Un tiempo aceptable, que era de 3 a 14 minutos. Un tiempo rápido. Tiempo rápido de 0,001 a 2 minutos, que se etiquetaron como tal. Un tiempo extenso, que fue de 15 a 180 minutos, y un tiempo extenso, ¿sí?, más extenso, que sobrepasaba más de los 180 minutos. En cuanto al total de visitas por día y hora, los estudiantes ingresaban al LMS, donde un simple recuento de visitas se realizó por día, mientras que para inspeccionar sus horas preferidas de día, sus visitas se clasificaron de la siguiente manera. De 0 am a 06:59 como antes del amanecer. Mañana a partir de las 7 am hasta las 11:59 am tarde. De 12 a 5:59 minutos pm y la noche de 18 a 23 horas 59 minutos. Los resultados de este estudio en el nivel 1, donde se hizo un recoteo total de visitas clasificadas por intervalos por día, las figuras 4 y 5 muestran la diferencia entre los dos grupos de A1, A2 y B1, B2 con respecto al recuento total de los intervalos de tiempo diarios de visita. Las diferencias son más notables en los intervalos de tiempo etiquetados como tiempo aceptable y tiempo rápido.
lo que significa que los estudiantes en pequeñas actividades son más manejables para completar un breve cuestionario. En cuanto a la carga de trabajo por día de la semana y horas preferidas del día, las figuras 6, 7, 8 y 9 muestran preferencia de acceso de los estudiantes para complementar su evaluación y tareas relacionadas. Es lógico obtener un buen porcentaje de visitas los viernes, ya que en el día los alumnos no tuvieron clases presenciales. Además, está claro que la mañana es importante en ambos grupos con respecto a la hora preferida del día. Tal vez porque algunos autores sostienen que en el momento del día más favorable para mejorar rendimiento académico es en la mañana. Como se puede ver, el gran porcentaje de visitas son los viernes, mientras que la visita en cuanto a horarios es la preferencia en la mañana. En cuanto a la etapa 2, responde a la pregunta de cómo difiere la calificación promedio en los estudiantes en relación con sus visitas de clase, en clase y fuera de clase. Es un análisis de rendimiento académico de calificaciones promedio según la ubicación de acceso, adentro o fuera de clase. En la tabla 1 se puede observar el acceso dentro y fuera de clase con la nota media para los grupos A1, A2 y B1, B2. Se muestran los principales descriptores estadísticos del desempeño en el grupo de estudio. En la etapa 2 se trata de responder la pregunta ¿cómo difieren las calificaciones promedio en los estudiantes en relación con sus visitas en clase o fuera de clase? Es un análisis de rendimiento académico de calificaciones promedio según la ubicación de acceso dentro y fuera de clase. Para este análisis, los alumnos se registraron al menos una participación en la evaluación. En tareas a lo largo del proyecto se consideraron sujetos. Por lo tanto, las calificaciones promedios funcionarán como variable de resultado dependiente, mientras que las clase o fuera de clase convertirán en factores variables independientes. Los estudiantes que no registran ninguna evaluación fueron considerados para el análisis como esto afectaría sustantivamente en el proceso general de los estudiantes que hicieron esfuerzos de medir el propio desempeño a través de evaluaciones. En la tabla 1 muestran los datos de dos grupos utilizando para el análisis de regresión, así como la prueba T pareada. Por último, se requiere un número similar de estudiantes en ambos grupos como requisito previo. Por lo tanto, se destacó el número 22 del grupo de estudiantes del A1 a 2 con frecuencia media en visitas a lo largo del curso. En cuanto a la tabla 2, el nivel de confianza muestra el 95%. Utilizando las muestras de la tabla 1, se realizó un análisis de varianza ANOVA por ajuste de modelos de regresión lineal por separado para los grupos de estudio que se muestran a continuación. 8 y 9, donde los rendimientos académicos más altos están en rojo y en naranja, mientras que los más bajos están en azul y celeste. En las figuras 8 y 9, cuando se comparan los grupos en el caso de A1, A2, los que se encuentran fuera de clase, el factor es más influyente con respecto al grupo B1, B2, ya que declinó en su eje fuera de clase.
En las tablas 7 y 8 se puede observar el factor analizado gran total, que es P igual a 0,002 para el grupo A1, A2 y P 0,001 para el grupo B1, B2, lo que hace que este factor sea significativo para ambos grupos. Las figuras 12 y 13 muestran un gráfico de línea ajustada para el factor de acceso total versus las calificaciones promedio para los dos grupos de estudio. En esto, el caso puede ser que R cuadrado mostrado por el grupo del grupo A1, A2 muestra el 34.3% y el menor es el 42.6% del otro grupo. Esto confirma que el análisis anterior de incluir el factor en clase dentro de clase del acceso total, esta línea justa al modelo está debilitado. El análisis del estudiante para que la varianza sean iguales requiere aplicar dos colas de variables análisis, por lo contrario sería una sola cola. En este sentido, se analizó la prueba T-STUDENT para la varianza igual para revelar si las medias del grupo A1, A2 son iguales a las medidas del B1, B2 o si las diferencias de desempeño entre los grupos. La prueba de hipótesis indica que la hipótesis nula y la hipótesis afirmativa. Desde la hipótesis nula y la hipótesis alternativa en este caso son dos. Se pone un análisis en la cola, es decir, analizar dos direcciones de la media de la T de la distribución de los estudiantes, utilizando la prueba estadística de Fisher con respecto a los grupos de estudio. Se verificó en las variaciones de los dos grupos iguales, tal y como muestra la tabla 9. Los resultados de la muestra de T-STUDENT de la tabla 10 en este caso concluye que el promedio de A1, A2 es igual al promedio B1, B2. Esto significa que no hay diferencia estadística significativa con el desempeño, es decir, las calificaciones promedios de los dos grupos de estudio son iguales. En la primera etapa, apoyándose en la observación de los datos disponibles en cualquier panel de analítica, hoy en día es evidente cómo los estudiantes de estudio se dedicaron a su tiempo a tareas relacionadas con la evaluación, principalmente en los intervalos de tiempo que no interfirieron con sus lecciones presenciales, mientras que el grupo A1, A2, que era el participante, prefirió trabajar más durante la semana que el grupo B1, B2, que es intermedio superior, optó por el enfoque más equilibrado a lo largo de la semana, que era la pregunta 1 con su respuesta. Esto puede verse como un simple recordatorio de cómo y cuándo se puede realizar actividades complementarias en línea en curso, especialmente cuando un grupo de personas al tener un contacto regular entre sí. En la segunda etapa se encontró un factor fuera de clase que era determinante el rendimiento académico o calificaciones promedios más altas. El análisis de regresión mostró que cuando los estudiantes iniciaron la sesión desde la ubicación fuera del campus, se mostró que cuando los estudiantes iniciaron se desempeñaron significativamente mejor cuando iniciaron la sesión desde la ubicación del campus. Hasta cierto punto, estar en clase parece ser contraproducente para los estudiantes, pues ejercer el sentido de autorregulación. Esto podría estar relacionado con alguna percepción de un ala en el entorno restringido. Eso es todo, muchas gracias.